Muy buenas chicos y bienvenidos un día más al canal del Coach. Atentos al vídeo de hoy porque desde luego merece la ocasión. Bienvenidos a CSI Coach. Hoy hemos hecho una investigación y le he preguntado a más de 10 investigadores en ciencias del deporte cuál es el número de series que ellos te recomendarían, pero más aún, ¿y si no pudieran recomendar lo típico de 10 a 20 series? ¿Y si ese rango estuviera prohibido? ¿Qué es lo que te dirían las mayores referencias internacionales del mundo de las ciencias del deporte en cuanto al número de series que es más recomendable para que te crezca la porra? Pues hoy lo vemos. Pues bien, la idea de este vídeo es zanjar toda la polémica que ha habido en los últimos meses e incluso en los últimos años acerca del volumen de entrenamiento. Voy a contarte cuál es toda la realidad desde mi punto de vista, y no solo desde mi punto de vista, sino que para no dar únicamente mi opinión, he decidido preguntarle a los que más saben de este tema, a investigadores tanto de España como internacionales. He hablado con Eric Helms, con Greg Nuckols, he hablado con Menno Henselmans y les he escrito directamente a preguntarles cuál es el número de series que ellos te recomendarían, pero poniéndoles esa condición. Y si no pudieras recomendar de 10 a 20 series, lo típico que se recomienda, ¿qué otro rango recomendarías? Y además, por si aún así no te fías de lo que te vayan a decir, he pagado la suscripción a 3 IAs diferentes, a ChatGPT, a Grok y a DeepSeek, y les he preguntado, utilizando la máxima investigación profunda que tienen, esta misma pregunta: ¿cuál es el rango de series que recomendaría una IA de las más avanzadas que hay a día de hoy, pues las 3 más avanzadas, para una persona que quiera maximizar las ganancias de masa muscular? También lo vamos a ver. Sin más, vamos al lío. ¿Qué es lo que recomiendan los expertos? Pero antes de esto, vamos a ver realmente qué validez tiene la opinión de un experto. Seguro que conoces esta pirámide, que es un poco la llamada pirámide de la evidencia, y como ves, tenemos diferentes niveles de estudios, aunque realmente en una pirámide más actualizada, digamos que estarían entrelazados ciertas de estos niveles que tiene la pirámide, pero vemos cómo realmente la opinión de los expertos está en la base de la pirámide, es decir, se puede tener en cuenta como evidencia. Pero para eso, ¿qué es lo que tenemos que considerar un experto? Es decir, para mí un experto no es una persona como puedo ser yo ahora, por ejemplo. Sin embargo, cuando te pasas por una sala de gimnasio ves que todo el mundo es experto, y cuando abres las redes sociales también. Por desgracia, a día de hoy, como subir contenido es gratis, pues un montón de gente sube contenido y esto hasta cierto punto genera desinformación. De hecho, si me preguntas a mí, creo que en 2010, 2011, cuando yo empecé a entrenar, había mucha menos gente subiendo contenido, y sin embargo la calidad del contenido y los temas que se debatían es más o menos lo mismo que ahora. Sin embargo, ahora hay mucha más cantidad. Así que lo que he tenido en cuenta para considerar experto a alguien a la hora de incluirle aquí y hacerle la pregunta es que fueran doctores en ciencias del deporte, investigadores en ciencias del deporte o personas muy consagradas del sector con estudios universitarios, ya sean graduados, másters y demás, y por supuesto personas que se centran en el ámbito científico, entrenamiento de masa muscular y entrenamiento de fuerza. Y por último, antes de empezar, te recomiendo que hagas una prueba. Comenta o escríbete en un papel qué rango recomendarías tú o qué respuesta darías a la pregunta que les he planteado. La pregunta es la siguiente: ¿qué rango de series recomendarías a una persona sin límite de tiempo, natural, cuyo objetivo es maximizar las ganancias de masa muscular? Es decir, su objetivo no es únicamente ganar algo de músculo, sino ganar todo el músculo posible, como puede ser el propio caso de un culturista natural que lo que quiere es competir en tarima, tomárselo como algo deportivo, ser un hard user, como quien dice, es decir, ir a entrenar de verdad porque te interesa ganar toda la masa muscular posible, ponerte todo lo fuerte posible, mejorar tu estética todo lo posible, y no, por ejemplo, la recomendación que le darías a un usuario recreacional, que veremos que hay algunos de los investigadores que nos han respondido haciendo esta diferencia. Si eres una persona que va a entrenar por mejorar su salud o porque le apetece verse un poquito mejor, obviamente la respuesta va a ser diferente a la respuesta que le podemos dar a una persona que de verdad le interesa exprimir todo lo posible su físico. Así que vamos a empezar ya con el primero, que es una persona a la que además conozco desde hace muchos años, le tengo muchísimo cariño, y es mi colega Carlos Alix. Carlos, si no le conoces, y te recomiendo que sigas no solo a Carlos sino a todos los que te voy a mencionar a continuación, es doctor en ciencias del deporte. Su especialidad está centrada también en temas de fatiga y entrenamiento de fuerza, por tanto va súper al pelo con lo que vamos a ver, porque ya sabéis que hay mucho debate con el tema de la fatiga, de la recuperación y las recomendaciones de volumen de entrenamiento. Y Carlos lo que nos ha recomendado, o la recomendación que Carlos se atreve a dar, en este caso, si no pudiera recomendar de 10 a 20 series, va desde las 13 a las 25 series. En este caso hablamos de series directas. Esta sería la recomendación de Carlos. En segundo lugar tenemos a Menno Henselmans, que es una de las personas más reputadas del sector y más respetadas. Lleva muchísimo tiempo haciendo un gran contenido con su blog, con sus cursos, con todo el contenido que hace también en YouTube y por supuesto en redes sociales con resúmenes de estudios, y el rango con el que Menno Henselmans se la juega en este caso es entre las 15 y las 30 series directas por grupo muscular, siempre y
cuando tu objetivo sea maximizar las ganancias de masa muscular. En tercer lugar tenemos a Arkaitz Garbisu, que si no lo conoces es un investigador español, doctorado también en ciencias del deporte. Es un chico que está trabajando muchísimo todos estos temas y de hecho fue uno de los revisores de la metaregresión de Pelan, esa tan famosa que se publicó hace poco en este aspecto, y como era consciente de esto, pues he decidido preguntarle a quién mejor que a uno de los investigadores y revisores de los estudios científicos más recientes en el aspecto del volumen de entrenamiento para respondernos esta pregunta. Por si alguien no lo sabe, cuando tú haces un estudio se realiza una revisión por pares, etcétera, o sea, esto simplemente por explicarlo, y por eso creo que Arkaitz es uno de los mejores para darnos esta respuesta. Pues bien, el rango que me contestó Arkaitz fue entre 15 y 25 series directas por grupo muscular a la semana. Como veis, más o menos la mayoría de investigadores van quedando en un rango similar de series por grupo muscular a la semana, pero quédate hasta el final porque vas a ver que hay algunos que sorprenden bastante y hay ciertos detalles que tenemos que hablar muy importantes de este tema y que van a zanjar toda la polémica. Creo que este va a ser el vídeo definitivo del volumen de entrenamiento para los próximos años y desde luego si te está molando, pues compártelo con tu colega, comenta y manita arriba. Seguimos. El siguiente es un conocido para todos nosotros, una de las personas más respetadas, más queridas del sector. Tuve el honor de conocerlo personalmente y creo que es sin duda no solo una gran persona, sino uno de los mayores y mejores investigadores, escritores, culturista profesional también. De hecho hay varios investigadores, como puede ser mínimamente Carlos, que no lo he mencionado, que también es culturista natural profesional, y es el caso por supuesto también de Eric Helms. Segurísimo que le conoces, y Eric me hizo muchísima gracia la respuesta que me dio porque le dije, no puedes decirme de 10 a 20 series por grupo muscular cuál es el rango que me darías, y sabéis que contestó que igualmente se quedaría con 10 a 20 series. Es decir, Eric, la recomendación general que nos daría sigue siendo la que prohibimos dar, y como sin duda Eric es uno de los top mundiales del sector, le vamos a permitir que él se salte las normas y la recomendación de Eric va de 10 a 20 series igualmente por grupo muscular a la semana. No podemos hablar de Eric y de los top mundiales sin mencionar al siguiente investigador y divulgador que voy a mencionar. Para mí, personalmente, probablemente sea el número uno, o al menos en mi corazón, o al menos puede que esté empatado con Eric en este aspecto, uno de las personas que más controla a nivel de estadística. De hecho, hubo una serie de estudios, seguro que te suenan los de Barbalo, que estaban falseados y fue capaz de detectarlo, de enviar una carta al editor de la revista científica y de cargarse esos estudios que estaban falseados. Es una persona que controla muchísimo hasta lo más profundo de las ciencias del deporte, a nivel estadístico, a nivel de todo lo que hay publicado, que es capaz de hacerte un blog sobre el volumen de entrenamiento como es capaz de hacerte un blog sobre la proteína. Hablamos de Greg Nuckols, y la recomendación que me dio fue muy curiosa, y es que le comenté que no podía repetir el típico rango basado en la evidencia de 10 a 20 series. ¿Y sabéis qué me dijo? ¿De dónde te sacas que de 10 a 20 series está basado en la evidencia? Estuvimos un rato charlando, hablando de diferentes metaanálisis donde podía mostrarse este rango o de dónde se había salido este rango, y él me dijo, ya, pero la evidencia actual nos muestra que el rango general, si me pides un rango genérico, hablamos entre 5 y 50 series por grupo muscular a la semana. Pero claro, abrir el rango de 10 a 20 a 5 a 50 series porque realmente está más basado en la evidencia, teniendo en cuenta principios como la individualización y llevando todo muchísimo más en profundidad, pues no es tan específico, y se atrevió a darme un rango mucho más teñido para maximizar las ganancias de masa muscular. En este caso, el rango con el que se la juega es de 20 a 25 series por grupo muscular a la semana, pero podemos considerar también de 5 a 50, en base a lo que quieras tener en cuenta, si quieres ser un poco más general o un poco más específico. Y lo que vas a ver ahora es muy curioso. Le pregunté lo mismo a Aitor Zabaleta, Aitor Fuerza Diario, también doctor en ciencias del deporte, experto en hipertrofia regional, una de las personas que también en este país más está investigando en temas muy interesantes y muy novedosos sobre hipertrofia, sobre cómo crecen nuestros músculos, si se crecen igual o no crecen igual con diferentes tipos de ejercicios. Y la respuesta que me dio Aitor fue muy curiosa porque dio exactamente la misma respuesta que Greg Nuckols, de 20 a 25 series por semana para maximizar las ganancias de masa muscular. Pero ojo, porque podrías pensar que todos estos se han puesto de acuerdo, pero como estarás viendo en las capturas de pantalla, les hablé a cada uno individualmente. Es decir, cuando Aitor me contestó, no sabía lo que me había contestado Greg Nuckols, o por ejemplo, cuando me contestó Carlos Alix, tampoco sabía lo que había contestado Aitor. Así que las recomendaciones de unos con otros, digamos que están cegadas, entre ellos no se han condicionado para dar las respuestas, y eso para mí es súper importante y muy interesante. Si te fijas, vamos a tener a más de 10 doctores en ciencias de deporte, investigadores top mundiales de este aspecto, dando una respuesta sin saber lo que han respondido sus compañeros, y qué casualidad que todos están respondiendo más o menos lo mismo. Siguiendo con otro investigador muy famoso, internacional, también ha competido en culturismo natural, hablamos de Milo Wolf. Si no te suena, creo que está haciendo un trabajo muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta ciertos estudios en relación a la hipertrofia, en estiramiento para diferentes grupos musculares, si puede ser hipertrofia mediada por estiramiento, qué se puede considerar, qué no se puede considerar. Pues bien, ¿cuál fue la conclusión a la que llegó Milo Wolf? Pues Milo hizo una puntualización que me parece muy interesante, y es que
nos habló de series fraccionales. Es decir, el número de series que nos va a decir Milo que recomienda es teniendo en cuenta las series fraccionales. Y esto quiere decir que, por ejemplo, para el bíceps, una serie de remo la consideraríamos 0,5 series de bíceps. O para el tríceps, una serie de press la consideraríamos más 0,5 series de tríceps. Esto tiene que ver con la última metaregresión de Peland y de hecho es lo que nos contestó en el propio mensaje que estarás viendo. Y el rango con el que Milo se queda es de 25 a 35 series fraccionales. Por ponerte un ejemplo, para alcanzar 20 series fraccionales podríamos hacer, por ejemplo, 20 series de espalda, eso ya sumaría 20 a la espalda y 10 al bíceps, y otras 10 al bíceps. Es decir, haciendo 20 de espalda y 10 de bíceps, tenemos 20 de espaldas y 20 de bíceps para la cuantificación fraccional. Así que, con la propuesta que hace Milo, ciertos grupos musculares que se ven implicados en otro tipo de movimientos realmente estarían más por debajo del rango de 25 a 35, tendríamos que tener esto en cuenta, y se podría equiparar más con un ejemplo como el que te he puesto ahora. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, 25 series de espalda, serían unas 25 series de espalda y unas 12 series de bíceps para llegar a 25 y 25. Podríamos tener en cuenta que, haciéndolo en series directas, la recomendación podría ser muy similar a la que nos ha hecho, por ejemplo, Carlos Alix, llegando un poquito incluso a estar por encima. Así que nos vamos a quedar con la recomendación fraccional, por si alguien también lo tiene que tener así en cuenta, y porque quiero ser lo más estricto posible con las palabras y con los textos tal y como ellos los han dado. Después de Milo tenemos una persona que no solo es de las personas que puedo considerar un amigo y que más aprecio yo a nivel personal, sino que es un tío que está completamente loco. O sea, sé que es capaz de pasarse noches sin dormir, investigando, escribiendo estudios, repasando estudios y repasando la evidencia. O sea que para mí su opinión era muy importante tenerla. Hablamos del doctor Pablo Jiménez, también conocido como Pablo Ulfit. Lleva muchísimos años, más de una década en el sector y aportando en gran cantidad, como te digo ahora, a nivel de estudios, y la recomendación que nos hace Pablo en este caso para hipertrofia va de las 15 a las 30 series por grupo muscular a la semana. Recordemos, muy importante, no estamos hablando de la mínima dosis que te hará conseguir algo de ganancias, sino de maximizar todo lo posible las ganancias de un grupo muscular. Y por supuesto, no se puede hablar de ciencia sin mencionar, y me pongo las gafas porque es un tío especial, al Science. ¿Cuál es la recomendación que nos haría en Eco Batman Science en cuanto al número de series por semana si su propia recomendación de 10 a 20 o de 12 a 22 series por grupo a la semana no fuera válida? Le dije, tío, el último metaanálisis que has hecho dicen por ahí que está muy mal. Dame otra recomendación y no puedes dar la misma. ¿Sabéis qué respuesta nos dio? Pues bien, en el caso de Neko se quedaría con una recomendación de 15 a 25 series a la semana por grupo muscular para maximizar las ganancias de hipertrofia. Después de mencionarte a todos, también te daré mi propia recomendación personal, que por cierto también la hice antes de ver lo que me iban a contestar otros, así que va a ser muy interesante. Esto va a ser puramente mi opinión, pero vamos a seguir con una de las personas que también más aprecio. No lo conozco personalmente, pero estoy deseando hacerlo. Es probable que si eres de México o de Latinoamérica lo tengas como un gran referente, porque es así. Es sin duda uno de los mayores referentes de Latinoamérica en cuanto al entrenamiento de fuerza. Hablamos de Jay Erstein. ¿Y qué es la recomendación que Jay nos dio? Pues la recomendación que da Jay en este aspecto, si no pudiera recomendar la típica de 10 a 20 series por grupo muscular a la semana, sería de 12 a 24 series por grupo muscular a la semana. Y como estarás viendo en su mensaje, nos pone algunos detalles muy interesantes, y es que en algunos grupos musculares podríamos llegar a algo más, en otros podríamos a lo mejor tener algo menos, pero ya sabes, es un rango general, luego hay que individualizar. Esto es algo que vamos a mencionar después al final del vídeo. De nuevo, quédate, sé que el vídeo está quedando largo, pero os aseguro que va a valer la pena cuando hagamos el resumen de todo y resolvamos todos los conflictos que tiene la evidencia en este aspecto, y de hecho, por ahí vamos a seguir. A continuación tenemos al Dr. Pak, y ¿sabéis por qué he querido incluir al Dr. Pak? Aparte de porque está muy fuerte, porque es una persona que está investigando específicamente, su tesis doctoral es sobre la dosis mínima efectiva que necesitas para ganancias de masa muscular. El Dr. Pak me dejó unos audios muy interesantes. 6 to 12 sets, somewhere in that range, like close to failure, 0 to 2 RIR. That said, if you're somebody who wants to get maximally jacked, if like you love lifting and have an educated go at getting as jacked as your genetics allow, I think it's a safe bet to be somewhere in the 12 to 25 set range. O sea que si alguien no tiene inglés, te haré un resumen. Básicamente lo que nos dice es que si eres un atleta recreacional, lo que él recomendaría sería entre 6 y 12 series a la semana. Es decir, si eres una persona, como hemos dicho, que quiere entrenar por salud o conseguir un poquito de ganancias, verte algo mejor, pero que no vas a competir en culturismo y que tampoco es tu vida entrenar, que simplemente quieres ir al gym, ver cómo te crece un poquito la porra, pero oye, tampoco quieres que te mida 40-45 centímetros el brazo, simplemente verte algo mejor. Pues entre 6 y 12 series por grupo muscular a la semana
semana sería su recomendación. Pero esa no era la pregunta que le hicimos al Dr. Pak. Así que, ¿cuál es la respuesta que nos dio en un usuario que de verdad quiere maximizar y ganar toda la masa muscular posible? Pues su respuesta fue que entre 12 y 25 series a la semana sería el rango con el que él se quedaría, pudiendo incluso llegar a subir más, entre 25, 30 series o incluso 35 series para grupos musculares en los que queramos especializar un poco más y quedarnos por debajo en otros grupos musculares. Para mí, la respuesta del Dr. Pak es probablemente uno de los mejores resúmenes que se puede hacer de todo el tema de la evidencia, pero lo vamos a ver más adelante, y creo que esta opinión de una de las personas que a nivel internacional más está investigando sobre cuánto es realmente lo mínimo con lo que vamos a conseguir adaptaciones a nivel de masa muscular es puro oro, y espero que el vídeo te esté gustando. Y ojo, porque para el final hemos dejado la guinda del pastel. ¿Qué es lo que dice la IA? ¿Está de acuerdo o no con los investigadores utilizando todas las fuentes disponibles de internet y revisando todos los estudios? ¿Qué es lo que opino yo? Me la voy a jugar y te voy a dar mi recomendación y opinión personal. ¿Y qué es lo que dice algún otro investigador en sus blogs, por ejemplo? Porque a Brad Schoenfeld le escribí, pero me dijo que era un tema excesivamente complicado como para jugársela a darme un argumento en una única frase, y lo aceptamos por completo. Pero por ejemplo, tenemos otros investigadores también muy famosos y muy respetados con cientos de estudios a sus espaldas. En el caso de Krieger, si vamos a su blog, que te lo dejaré puesto por debajo, y si se me olvida pues coméntamelo y te lo respondo por ahí, tiene un blog en el que analiza toda la evidencia al respecto, y tras analizarlo él se la juega con la siguiente frase que estarás viendo, y es que entre 12 y 18 series donde vamos a conseguir el punto de máximas ganancias, por así decirlo. Así que podemos incluir a Krieger con 12 a 18 series. Después he realizado la misma pregunta al ChatGPT utilizando las funciones de investigación avanzada, y ChatGPT nos ha dado el rango general de 12 a 24 series, pero si tuviera que jugársela más todavía y le pedí que me hiciera una investigación en la que tuviera en cuenta el nivel de experiencia de cada usuario, en la que tuviera en cuenta la frecuencia, la cercanía al fallo y todo lo demás, nos dice que para un sujeto principiante se quedaría con de 6 a 10 series, un sujeto que lleve menos de un año entrenando. Para sujetos de 1 a 3 años entrenando se queda con 12 a 18 series. No creo que sea casualidad, sino que creo que tiene que ver con la que comentaba, por ejemplo, Krieger. Y para sujetos avanzados, es decir, todos aquellos que llevéis entrenando más de 3 años, ChatGPT se queda con 15 a 25 series o más por grupo muscular a la semana. En cuanto a Grok, la IA de Twitter, de Elon Musk o de IAX, pues la recomendación que nos da es sorprendentemente de 15 a 25 series, que coincide bastante o prácticamente con todos los investigadores y sorprendentemente con su hermano o archienemigo ChatGPT. ¿Y qué es lo que nos dirá la IA de China? Pues bien, tras realizarle esta misma pregunta a DeepSeek y utilizando las funciones de investigación avanzada, la recomendación que nos da DeepSeek es de 15 a 25 series a la semana, también por grupo muscular. Espero que no haya quedado muy caótico, pero por aquí tendremos todas las recomendaciones de IA, de investigadores internacionales, de investigadores españoles en este tema. A continuación te voy a dar mi opinión personal y vamos a resolver toda la polémica del volumen de entrenamiento, porque hay gente que dice que tienes que hacer 6 series y gente que dice que tienes que hacer 20. ¿Cuál es la realidad al respecto? Tranquilo, que te lo voy a explicar. Vamos a darle un punto de vista y enfoque súper práctico para que seas una persona que es profesional de culturismo, para que seas una persona que simplemente quiere entrenar por salud, o porque seas una persona que, por así decirlo, quiere obtener las máximas ganancias del tiempo que pasa en el gimnasio. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues bien, antes de conocer qué es lo que decían ellos, yo también dejé escrita mi recomendación, y mi recomendación personal fue exactamente la misma que la de Jay, o que también el caso de ChatGPT. De 12 a 24 series por grupo muscular sería la recomendación que yo a nivel personal daría para maximizar las ganancias de masa muscular. Ahora bien, ¿por qué hay tanta polémica y tanta discrepancia al respecto? ¿Por qué algunos dicen que tienes que hacer 5 o 6 series a la semana y otros dicen 18, 20 o 12, 24, como he dicho yo mismamente? La primera posibilidad es que todos los investigadores, doctores y demás profesionales universitarios de las ciencias del deporte estemos equivocados. Es decir, que todos nosotros nos equivoquemos y que el tío que tú conoces de tu gimnasio que no tiene nada de formación y te dice que hagas 5 o 6 series tenga razón. Podría ser. La opción número 2 es que no estemos equivocados, pero que estemos metidos dentro de un complot Illuminati, que seamos Illuminatis, masones o algo así, y que nos interese recomendar un número de series falso a todos, incluso sin hablar unos con otros, recomendar los mismos rangos, porque obviamente en la logia masónica es lo que nos dicen que tenemos que hacer, y por supuesto que eso es falso. Y la tercera es que probablemente estás considerando a expertos a gente que realmente no sabe interpretar tanto la evidencia como a alguien que ha podido pasar por la universidad, que ha podido pasar por la investigación y ha podido publicar estudios al respecto. Obviamente creo que tenemos que diferenciar cuando un entrenador se basa en su experiencia personal. Oye, mira, yo tengo los brazos cortos porque no soy una persona muy alta, compito en talla baja, y a lo mejor yo digo que en los volúmenes de empujes de entrenamiento el que no meta 20 series es un parguela, y sin embargo un tío que tenga los brazos el doble de largos que yo dice, pero ¿cómo vas a meter tantas series? Obviamente la individualización del entrenamiento y basarte no en la evidencia sino en tu propia experiencia, lo que mejor te funciona a ti, nos puede condicionar a todos. Y creo que hasta cierto punto los expertos en la materia, donde yo me excluyo por completo, como fijáis me he dejado incluso para el último, nos dan recomendaciones
recomendaciones que van más allá de lo que ellos puedan considerar y están considerando lo que las personas que dicen que no puedes hacer de 10 a 20 series por grupo muscular a la semana se equivocan al tener en cuenta ciertos de sus argumentos. Por ejemplo, he visto mucho utilizar el argumento de pero ¿cómo vas a hacer 20 series a la semana para cada grupo muscular? 20 series de antebrazo, 20 de cuádriceps, 20 de femoral, 20 de pecho. Y tienen razón, si intentas siempre trabajar en el rango alto para todos los grupos musculares que tienes que entrenar, 20 de deltoides lateral, 20 de deltoides posterior, 20 de pecho, 20 de espalda, 20 de bíceps, 20 de tríceps, aparte de que estás cometiendo lo que se conoce como una falacia de generalización apresurada, el tiempo que vas a necesitar es mucho mayor. En la práctica, grupos musculares como puede ser, por ejemplo, tu antebrazo, tu deltoides posterior o como hemos visto bíceps o tríceps, podrían quedarse un poco por debajo porque ya van a recibir trabajo secundario. Y no solo eso, cuando decimos un rango de 10 a 20, puede ser, por poner mi caso concreto, ahora mismo que estés metiendo 6 series de femoral, de isquiosurales a la semana, que estés metiendo 16 de tríceps, 18, por ejemplo, para la espalda y estar metiendo 12 de pectoral. Estamos hablando de un rango, puedes tener grupos musculares por encima, grupos musculares por debajo, grupos musculares más arriba y grupos musculares más abajo. No tienes que trabajar toda la vez. De hecho, esto es lo que se conoce como periodización y por desgracia creo que es un aspecto donde el 99% de los entrenadores a día de hoy están fallando. No saben periodizar, se piensan que tienes que mejorar toda la vez, todo al mismo tiempo y como has visto, algunos de los investigadores es algo que nos han hecho constar. Oye, este es el rango que recomiendo, pero en algunos te puedes quedar por debajo durante una temporada, en otros te puedes quedar por encima. Y por supuesto, otra de las cuestiones que hace que varíe tanto esta recomendación es que las personas no saben distinguir entre costo efectivo y maximizar. Maximizar, hablamos de que cada gramo de masa muscular que vas a meter dentro del músculo importe, cómo se te va a ver en tarima, importa. Para maximizar las ganancias de masa muscular, meter más volumen de entrenamiento va a ser mejor, obviamente siempre y cuando te puedas recuperar y teniendo en cuenta las diferencias individuales. Pero cuando damos una recomendación general, supongamos por ejemplo que la damos con el calzado, vamos a hacer un sorteo de zapatos, voy a sortear una talla 42. La mayoría de los que me estáis viendo diréis que bien, me vale, pero habrá mucha gente que diga a mí eso me queda grande y mucha gente que diga a mí eso me queda pequeño. Lo mismo, cuando damos un rango genérico nos estamos refiriendo a un rango con el que la mayoría de población, si quisiera maximizar sus adaptaciones de masa muscular, lo estaría haciendo. Habrá gente para la que se le pueda quedar un poco corto, gente a la que se le pueda quedar un poco grande, pero estamos hablando siempre de una distribución, seguro que conoces una distribución normal y estamos dando ese rango genérico para la mayoría. Después, ya sabéis que yo como entrenador, y es algo que he divulgado durante muchísimo tiempo y sigo haciendo, la individualización es clave. La respuesta al volumen de entrenamiento varía mucho según la persona. Es decir, no creo que la respuesta al volumen de entrenamiento sea la misma exactamente para todos. Va a haber gente que con menos volumen de entrenamiento va a obtener bastantes más ganancias y metiendo más, pues no se va a recuperar, no va a poder tolerarlo o simplemente las ganancias no va a notar tanta diferencia. Va a haber gente para la que la respuesta pueda ser un poco más lineal y va a haber gente para la que meter menos volumen de entrenamiento sí que suponga bastantes menos ganancias que meter más volumen de entrenamiento. Es decir, intentaré hacerlo en alguna especie de gráfica. Creo que en función de tu genética, de tus características individuales, la respuesta al volumen de entrenamiento puede ser diferente. Y el problema es cuando nosotros intentamos extrapolar nuestra experiencia personal a todo el mundo. Y por último, lo que decíamos, entre hard users o usuarios que de verdad quieren exprimir sus ganancias y usuarios recreacionales. Si eres de verdad una persona que quiere entrenar para verse mejor, que quiere mejorar su físico, pero te da igual que el bíceps te mida 40 o 45 centímetros, simplemente te importa tu salud y te quieres ver mejor contigo mismo, mi recomendación de volumen de entrenamiento sería entre las 4 y las 12 series, o nos vamos a quedar con las que nos da el Dr. Pack, entre las 6 y las 12 series por grupo muscular a la semana. Para la mayoría de personas que entrena, y si tuviera que recomendarle algo, por ejemplo, a mi padre que va a ponerse a entrenar, pues sería lo que recomendaría. Sin embargo, si eres un culturista profesional, si eres una persona que quiere ganar su tarjeta pro, una persona que dice quiero llegar al verano como nunca, verme, exprimir mi físico al máximo, la recomendación de volumen de entrenamiento va a ser superior. Y por supuesto, como he dicho, podemos trabajar en algunos grupos musculares con más volumen, en otros grupos musculares con menos volumen y que esto cambie a lo largo del tiempo. Así que chicos, espero que se haya entendido bien. Aquí tienes las recomendaciones no solo mías, sino de todos los expertos en la materia. Sé que el vídeo ha quedado largo, sé que el vídeo ha quedado extenso, pero a todos los que hayáis llegado hasta aquí, os agradezco muchísimo que estéis en el canal. Os agradezco que si de verdad queréis hacer una comunidad fitness mejor como yo, aportando, dejándonos fuera de polémicas, porque al final veo gente de que ataca a no sé quién o que ataca a no sé cuántos. A mí no me gusta andar pues en ese tipo de peleas, creo que entre todos podemos aportar más y por supuesto hacer una comunidad fitness que sea mejor que la que teníamos en 2010, donde, como digo, a día de hoy no creo que se haya conseguido, sino todo lo contrario. Y por supuesto, si no le has dado a like, dale por aquí, comparte el canal con tus colegas, te espero en el próximo vídeo que traerá más y mejor contenido. Un saludo.